tengamos un modelo de universidad más al servicio del país, que es lo que ha sido descuidado bastante, ¿no? Es verdad. Usted mencionaba, por ejemplo, un criterio importante, ¿no? Acerca de asociar a las necesidades del país, por ejemplo, con las universidades y los institutos tecnológicos. Viendo ahora el tema de tendencias, por ejemplo, en el sector educación, un factor importante que se habla es de la homologación, por ejemplo, de los estudios que se dan en las universidades del Perú en comparación con las universidades del mundo. El caso es que si yo estudiando en Perú, por ejemplo, ¿no? En la Universidad San Marcos, si más o menos años en el futuro decida trabajar en México, ¿no? ¿Cómo poder convalidar, por ejemplo, estudios que yo realicé en Perú a comparación con la UNAM de México, ¿no? Que es también una universidad pública muy reconocida a nivel Latinoamérica? Otro tema importante es también la forma en cómo aprenden ahora las personas, dado que tienen una plataforma virtual, existen aulas virtuales, cursos libres, por ejemplo, como edX o Coursera, donde la persona estudia a su ritmo, a su tiempo y lo que desea aprender. Entonces, ¿cómo aprovechar, por ejemplo, esas plataformas actualmente con las universidades? Porque en el Perú, si bien la ley universitaria restringe eso, porque indica de que debe ser cierta cantidad de créditos para que el estudiante pueda llevarlo de forma virtual y otro de forma presencial, ¿no? Pero eso estaría prácticamente disociado con las nuevas tendencias en educación que se está dando ya en el mundo, ¿no? Así es, yo creo que ese es justamente uno de los temas que hay que corregir en la ley. Frente a las dos preguntas, ¿no? La primera, yo creo que hay que seguir el ejemplo de los países europeos. En Europa pues funciona el proyecto Erasmus y hay otros proyectos que lo que tratan de hacer es que una persona puede estar estudiando en Francia y quiere irse a Inglaterra, pues no pierde nada, porque los programas están homologados, están convalidados, ¿no? Hay mucho ejercicio, la doble, triple titulación, que no necesariamente es de universidades de un país, sino que pueden ser de más de un país. Entonces, yo creo que eso hay que buscarlo en América Latina. Y ahí una de las cosas interesantes que quizás hay que conversar cuando es el 22, 23, viene aquí el nuevo director del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe. Es el único instituto que hay en el mundo de educación superior que tenga UNESCO. Y creo que ese es un tema que hay que conversar con él, ¿no? De cómo empuja un poco más un proyecto de homologación de estudios, por un lado. Por otro lado está el otro tema que me preguntaba. Creo que en el sistema educativo en general hay que hacer todo un gran cambio, porque hay dos principios fundamentales que, digamos, debemos tener en cuenta en el futuro, ¿no? Uno es indudablemente el derecho a la educación, que siempre ha existido, pero el otro que cobra mucha fuerza en este momento en todo el mundo es el principio de educación a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces ahí es donde todos los países pues que realmente están pensando en la formación de sus ciudadanos, lo que están convencidos es que la educación no puede acabar en la educación superior, en el doctorado, ni tampoco la pose de educación formal, digamos, puede ser para pocas personas que se van actualizando en el camino, sino que eso hay que universalizarlo para todos, ¿no? Y entonces ahí hay un desafío muy grande, porque no solamente se trata de actualizar a personas que lleguen a los máximos niveles educativos, sino tenemos problemas con los ninis, tenemos más o menos en el sector informal, tenemos
casi un 80% más de un 80% de población que o llegó a terminar la educación básica o no la terminó. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, hay empresas que están despidiendo a trabajadores que están robotizando sus procesos. Entonces, hay todo un desafío ahí que va a obligar a las universidades a recrearse y en general a todo el sistema, ¿no? Una de las cosas que va a conllevar todo esto es que no hay que ver los planes de estudio como compartimentos estancos, digamos, que la universidad cree sus propios programas. Indudablemente que hay partes en las cuales las universidades tendrán que crear sus propios diseños, pero hay otras partes que tienen que ver con las competencias fundamentales de las personas, que las van a ir desarrollando durante toda la vida, en las cuales hay que crear diseños curriculares que empiecen desde la educación inicial y que vayan a lo largo de la vida, ¿no? Entonces se va a tener que combinar ambas cosas, ¿no? Y dentro de los diseños y dentro de las ofertas de educación superior hay dos cosas, ¿no? Generalmente lo que ha venido sucediendo es que la oferta de las universidades se ha basado mucho en la presión de lo que los jóvenes quieren estudiar, ¿no? Allí donde, por ejemplo, está todo este tema de las nuevas tecnologías, entonces quieren ingeniería de sistema, educación, por ejemplo, sobran maestros, ¿no? Pero sin embargo es la tercera, cuarta oferta más demandada en el país de estudios de educación superior, ¿no? Claro. Sobran abogados, ¿no? Y entonces todo lo que es el deseo de los jóvenes de estudiar necesariamente tiene que buscar un equilibrio con lo que son necesidades de formación del país, ¿no? No solamente en términos de cantidad de cuánto formas, sino de qué se quiere como contenido competencial, ¿no? O sea, qué necesita el país como perfil de profesionales, ¿no? Entonces, en realidad hay reformas bien sustantivas que hacer en todo el sistema. Ante esto, a manera de reflexión, ¿no? Sí. Quería mencionar, si bien un problema endémico del país es la corrupción que pervive aún todavía y persiste, no se resiste a morir dentro de las instituciones públicas, y las universidades no son ajenas a esto, ¿no? La Defensoría del Pueblo en estudios de corrupción menciona que hay aproximadamente cerca de 30.000 casos de corrupción a finales del año 2017 en las universidades. Un caso resaltante de estos es el de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Que estaba prácticamente con los tesistas y el jurado, estaban coludidos para aprobar automáticamente a los estudiantes, poniéndoles notas muy altas, aprobatorias, pero sin que esto se refleje realmente en el trabajo de investigación. Y eso es mentir al país finalmente, porque estás dando profesionales al mercado que no tienen las competencias como usted indicaba. ¿Y cree usted que esto en el futuro reducirá los números de corrupción? Por ejemplo, el caso del rector de la Universidad, Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Cuando mencionaba que ganaba 2 millones de soles aproximadamente como sueldo mensual. Esto defenestrando las necesidades netamente de la universidad. Son casos resaltantes, o sea, a manera muy minúscula que le menciono, pero esto afectaría tal vez todos los planes de intención a futuro de mejoría de la educación, mejora de la calidad, adecuación de los planes curriculares hacia las necesidades del mercado y sobre todo hacia el perfil de país que queremos construir hacia el 2030.
Yo creo que hay varias cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? Hay que seguir apoyando a SUNEDU con todo este proceso, porque SUNEDU lo que está haciendo es no solamente licenciar, sino está denunciando justamente casos como esos, ¿no? El hecho de que el, el presidente de la SUNEDU haya dicho de que hay un informe de la SUNEDU que dice pues que hay que sacar al rector de la San Martín de Porres, al de la Garcilaso, ya empezaron con la Garcilaso, y que no se licencie en varias universidades. Eso lo que muestra es, digamos, que hay una institución que afortunadamente tiene un equipo directivo que está tratando de hacer bien las cosas de manera bien transparente. Una de las cosas que yo admiro en la SUNEDU